Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, las redes del Diplomado del Buen Gobierno, así como agradecer a la 4TV que hace posible estos espacios de transmisión. Muchas gracias a todos y todas. Y ahora daremos comienzo con nuestra primera ponencia a cargo del compañero Julio César Jesús Trujillo Segura. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Sorbona de París y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Panteón. Especialista en Derecho Europeo y maestro en Derecho Ambiental por la Universidad Sorbona de París. Fue investigador invitado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También fue profesor de Derecho Ambiental en varias instituciones, entre ellas la División de Estudios de Posgrados de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. El compañero Julio Trujillo tiene diversas publicaciones de derecho ambiental y se ha desempeñado como consultor en esa materia, incluyendo un proyecto para el fomento de las energías renovables. También fue funcionario público de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental durante la gestión del doctor Víctor Toledo y actualmente es director general de la consultora Ponreu Soluciones Socioambientales. El objetivo de su ponencia es conocer las acciones en política pública que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprendió en el marco del buen gobierno de la Cuarta Transformación en materia de medio ambiente y recursos naturales. Sin más, cedo el uso de la voz al compañero Julio, quien dará inicio a su ponencia que lleva por título Retos de la política medioambiental humanista en la construcción del segundo piso de la transformación. Adelante, compañero. Primero, pues quiero agradecer al instituto de invitarnos a estas ponencias que se nos hacen que son fundamentales para la creación de cuadros dentro del partido y poder consolidar pues esta cuarta transformación. Bueno, a mí me va a tocar pues platicar con ustedes pues la política medioambiental bajo este concepto em, del humanismo mexicano, ¿no? Que es lo que hemos intentado desde este inicio del sexenio y pues que queremos que se consolide, ¿no? Pero antes de abordar pues cuáles han sido los retos, los logros de la cuarta T y hacia dónde nos vamos, eh, lo que quiero hacer es un breve evolución de pues, qué es la política ambiental, cómo se ha dado el contexto y por qué es necesario consolidarla, ¿no? Hay una presentación, no sé si la pueden iniciar. Ujú. La primera, por favor. Bueno, pues la materia ambiental finalmente es muy reciente. De hecho, el próximo año se va a cumplir 30 años de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y pues las políticas ambientales, tal como las conocemos, pues inician en los años 70. Previamente, en el año 72, hubo una cumbre de las Naciones Unidas en Estocolmo que se intituló pues la cumbre de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, donde pues vamos a iniciar a buscar soluciones a las problemáticas que está conociendo el mundo moderno sobre el deterioro ambiental. Eso se debe que durante toda la revolución industrial y la evolución de que hubo de lo que nosotros llamamos la modernidad, donde dos grandes bloques económicos se crearon, que fue, para simplificarlo, pues el modelo capitalista y el modelo socialista o comunista, pues ambos modelos tienen un error de inicio. Y ese error de inicio es que creen que el planeta y que los recursos naturales son inagotables, ¿no? Que la Tierra, por su tamaño, por las dimensiones que tiene, por la abundancia de todos los recursos, pues no recibe ningún impacto por las actividades humanas. Entonces, pues el mundo va evolucionando desde finales del siglo XVIII y nos topamos que a finales del siglo XX, concretamente después del milagro económico mexicano,
o las 30 gloriosas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos damos cuenta que no, que la cosa no es así como nosotros lo pensábamos y que realmente las actividades humanas, la presencia de los seres humanos en el planeta, pues tienen un impacto y cada vez se está resintiendo más, ¿no? Entonces, pues se empieza a tomar decisiones y bueno, México se prepara para ir a esa cumbre y los años, en el año 71, por primera vez, pues México va a sacar una ley ambiental justamente enfocada a ese principio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues México, pues como todos los países de, del seno de las Naciones Unidas, pues va a empezar a construir sus políticas ambientales. Pues como les comentaba, ¿no? Para ir como buen alumno a la cumbre de Estocolmo, pues México toma la decisión en el 71, pues ya de tener su primera ley sobre la contaminación ambiental, ¿no? Que tiene que ver básicamente sobre temas de residuos, que es el primer impacto que comenzamos a conocer. También pues aquí tengo una pequeña gráfica que pueden ver, que es sobre la huella ecológica, que durante todos estos años, hasta el año más o menos como a 1983, México tenía su capacidad de biomasa, en donde todavía las actividades humanas que había en México, pues se podían regenerar, ¿no? Eso se rompió pues ya en los años 83, donde ya empezamos a tener un déficit y como vemos, pues cada vez es mayor ese déficit, ¿no? También, pues, siguiendo en esa lógica, pues vamos a tener nuestra primera ley de protección ambiental, igual en el 82, y también, pues, la creación de una primera secretaría sobre el desarrollo urbano y ecología, donde se va a crear la subsecretaría de ecología. Y es interesante saber para ustedes que la primera subsecretaria de Ecología de la CEDUE va a ser justamente nuestra nueva secretaria de Medio Ambiente, la maestra Alicia Bárcena, ¿no? Que pues como vemos, pues ya tiene rato conociendo la materia ambiental y pues ha sido de las pioneras, ¿no? Entonces vemos cómo poco a poco pues se empieza a consolidar ese entorno. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cómo, cómo logramos hacer una política ambiental? Pues de la mayoría de los tratados internacionales, sobre todo el más famoso de entre ellos, que va a ser la Declaración de Río en 1992, pues van a surgir varios principios que son fundamentales. Y es ahí también donde hay una cierta relevancia por parte de la Cuarta T, porque por primera vez México va a utilizar el segundo de sus grandes principios, el principio de precaución, para, para pelear pues una gran política ambiental que ha sido de los grandes logros de esta cuarta T, que es justamente la prohibición de la utilización de los transgénicos y también la disminución gradual del glifosato que veremos en un rato, ¿no? Entonces, ¿por qué les quiero poner estos principios generales del derecho ambiental mexicano? Porque es la base para cualquier política ambiental. Cuando ustedes estén enfrentando a temas ambientales, pues buscando en la lógica de esos principios es como ustedes tienen que actuar, ¿no? Entonces, pues el primero de nuestros grandes principios del derecho ambiental es el principio de la prevención, pues que tenemos que prevenir el daño ambiental. Justamente es por este principio que viendo con las prácticas de que pues, había una cierta debacle ambiental por las actividades humanas, pues se tomó la decisión de crear pues esas políticas ambientales para prevenir el daño ambiental. De ese principio también pues van a surgir pues todas esas instituciones que vamos a ver, como pues, ya vimos que teníamos EDUE, después Semarnat, después la CONAFOR, CONAGUA, etcétera, ¿no? Y todas ellas van en esa misma lógica, ¿no? Que tenemos que actuar de forma anticipada para
disminuir pues el impacto ambiental. Entonces vemos que es fundamental. Y de ese principio, pues también vamos a tener la mayoría de los instrumentos ambientales que se tienen que utilizar para las políticas públicas, que son, pues, de los más importantes, pues son las manifestaciones de impacto ambiental, para ver si una actividad humana se puede realizar en un entorno preciso, en una zona, en un tiempo, y ver si vale realmente la pena esa actividad frente al daño ambiental que provoca, ¿no? Por ejemplo, pues el que tenemos así, que ha sido muy controvertido, pues es el tema del Tren Maya, ¿no? Pues se hizo unos estudios, algunos dicen que pues no se hicieron de la forma correcta. Por la experiencia que yo tengo, pues en México, desgraciadamente, las leyes son muy laxas. Justamente ayer vimos que el señor presidente inauguró el nuevo parque ecológico del lago de Texcoco, donde, si se acuerdan, pues la administración pasada, compinchada con grandes empresarios, pues querían construir en la última zona lacustre del Valle de México, pues un aeropuerto, ¿no? Y ese aeropuerto ha sido validado totalmente por las manifestaciones de impacto ambiental, por el cambio de uso del suelo, eh, tenía la anuencia de las grandes eh, organizaciones ecológicas del país que sí la estaban avalando, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso, no? Que pues como la ley era muy laxa, pues era posible hacer eso, ¿no? En el caso del Tren Maya, pues igualmente es lo mismo, ¿no? El impacto es distinto, ciertamente provocas un daño hacia la selva, pero pues es un impacto mínimo porque estamos hablando de un territorio que es del mismo tamaño que el estado de Texas, que es del mismo tamaño que el país Francia, ¿no? Entonces vemos que sí hay un cierto impacto, pero relacionado con todo lo demás, pues vemos que no, ¿no? Además, como lo vemos después, pues un típico de una política ambiental para utilizar los trenes, pues es mucho mejor que la utilización de camiones, entonces vemos que es una política que favorece al medio ambiente. El segundo principio que para mí es de los más importantes y más innovadores que han revolucionado la forma de hacer políticas en el país es el principio de precaución. Obviamente el nombre puede ser un poco confuso, que parece que está relacionado con el primero de la prevención. No, el de la prevención, como lo comentaba, nosotros sabemos que una actividad humana va a dañar al medio ambiente y por lo tanto, pues tenemos que llevar medidas para disminuir ese tipo de acciones. En el caso del principio de prevención, lo que se tiene como elemento es que tenemos una duda que todavía no tiene una comprobación científica totalmente para decir que puede dañar al medio ambiente. Pero tenemos los indicios de que si realmente existe una correlación entre un daño ambiental y la utilización de una innovación tecnológica o de algún proceso, y que podría dar un daño irreversible al medio ambiente, pues el gobierno, las instituciones pueden aplicar ese principio para frenarlo, independientemente de que no se tenga esa certeza científica. Entonces, ese principio, pues, se utilizó en la Secretaría de Medio Ambiente cuando se tomó la decisión de prohibir la utilización del glifosato en México. Se dio una moratoria en la importación del glifosato porque sabíamos que existen ciertas dudas, no certezas, aunque en estos momentos ya la ciencia lo está comprobando, la correlación entre ciertos cánceres y la utilización del glifosato, ¿no? Y es el mismo principio que se está aplicando para la prohibición total del maíz transgénico, ¿no? En este caso, ¿por qué México lo está aplicando ese principio con el maíz transgénico? Primero porque México es país de origen del maíz. En México tenemos más de 60 tipos de especies de maíces que son nativos de aquí. Y de la necesidad de tener ese patrimonio genético, pues se impuso y se prohibió la utilización de ese maíz transgénico. Aunque los Estados Unidos están muy molestos de que México esté prohibiendo esa, eh, la entrada de ese maíz transgénico
y también la sembría de ese maíz transgénico, pues nosotros pues, avalamos nuestra política bajo este principio, ¿no? Que es mejor no utilizar el maíz transgénico que puede contaminar de forma genética nuestros maíces endémicos y hacer desaparecer ese patrimonio genético. Preferimos eso que unas posibles sanciones económicas, aunque con el tratado del TEMEC, México puede llevar a cabo este tipo de medidas y no es cierto de que nos puedan sancionar, porque México no está entrabando el libre comercio, sino es una aplicación global de la no utilización del maíz transgénico, independientemente que sea mexicano, que sea canadiense o que sea norteamericano, ¿no? El otro principio es el principio de la responsabilidad, o también como lo conocemos, el principio de quien contamina paga, ¿no? Ojo con ese principio, porque mucha gente cree que con ese principio uno tiene derecho a contaminar. No, no es eso, ¿no? El principio de que contamina paga es que si tu actividad daña tu entorno, pues debe de haber una cierta compensación. Y también eso provoca que ciertas actividades que podían ser rentables, omitiendo el factor ambiental, al incluir ese elemento del daño ambiental, de que uno tiene que resanar, que uno tiene que mitigar los daños, pues hace que esos tipos de actividades pues no sean rentables y por lo tanto tengan que modificar y buscar mejores prácticas, ¿no? También desde ese principio lo que se está buscando es que los sectores económicos cada vez tengan más responsabilidades. Cuando digo que tengan más responsabilidades es que también tengan unas responsabilidades hasta penales, ¿no? Porque a veces simplemente por tener multas ambientales a ciertas actividades, como a un grupo minero que tiene el nombre de México, pues prefiere contaminar pagando sus multas por el tipo de ganancias que tienes, mientras que si se les incluye ya responsabilidades penales, pues ya se lo piensan, ¿no? Porque no solamente es, pues pago una cierta cantidad de dinero que realmente es ridículo frente a mis ganancias, que no es lo mismo que el director general lo vayan a meter a la cárcel durante 3 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otro de los grandes principios, y también es muy innovador para las políticas ambientales, es que el derecho va evolucionando y no solamente vamos a pensar en el presente, porque el derecho es justamente una herramienta para la convivencia en sociedad. Y en el caso del cuarto principio sobre la equidad intergeneracional, estamos pensando y estamos dando derechos a generaciones y a individuos que todavía no existen, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ¿no? Justamente también ese principio lo podemos aplicar para otros tipos de actividades, como puede ser ahorita que el señor presidente tomó la decisión de que México busque la soberanía energética. Esa soberanía energética no solamente es para este momento, sino también pensando en las generaciones futuras, cuando vamos a tener cierta escasez energética, porque pues, desgraciadamente vamos a llegar a eso, que México tenga las capacidades de refinar su petróleo sin necesidad de mandar ese petróleo a otros países que a lo mejor ya no nos lo regresan, ¿no? Entonces, pues este principio de equidad intergeneracional es muy importante, porque de ahí también surge otro de los grandes principios del derecho ambiental, que es el principio de la sustentabilidad, ¿no? Pues ese principio de la sustentabilidad, como la mayoría de todos esos principios que les estoy comentando, pues nos vienen de la Declaración de Río, donde pues queremos tomar en cuenta que las actividades humanas no pueden seguir tal como las estamos haciendo, porque el deterioro ambiental no solamente nos está dañando en el presente, sino que por culpa de esas actividades de la refacción, perdón, de la materia prima, de la calidad del aire, de la calidad del agua, pues ponemos en riesgo las generaciones futuras, ¿no? También es muy alarmante ver que en estos momentos, pues no solamente estamos conociendo fenómenos como el del cambio climático, que como estamos viendo, pues está alterando de una forma dramática eh,
la meteorología nacional, que durante varios meses del año tenemos grandes sequías donde no tenemos ni una gota de agua para la agricultura, la ganadería y mismo para abastecer a las poblaciones humanas. Y de repente tenemos temporadas de lluvias torrenciales que arrasan con todo y destruyendo a su paso pues asentamientos humanos, ¿no? Entonces, bajo este principio, pues tenemos que llevar a cabo esas políticas ambientales que puedan buscar amortiguar todos esos daños y buscar ciertas soluciones, ¿no? Eh, Otro de los principios, pues, es el de la internacionalización de los costos ambientales, como les comentaba, pues, en un inicio, cuando surge todas esas ideas modernas de la Declaración de los Derechos Humanos, del modelo capitalista, del modelo socialista, etcétera, pues se omitió el factor ambiental. Entonces, en todas esas grandes ideas económicas, societales, pues omitimos ese pequeño detalle que justamente ahora es el que más está impactando, ¿no? El ejemplo pues, más claro es pues cuando se decidió en Estados Unidos a principios del siglo XX con Ford desarrollar la industria automovilística, pues nunca pensaron que iban a provocar pues el fenómeno del cambio climático, ¿no? Entonces, pues todo eso pues ya lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y es por eso que es necesario pues crear impuestos ambientales, por eso es necesario pues prohibir ciertas prácticas que antes no existían, ¿no? Y también ciertamente cuando va avanzando la ciencia pues nos estamos dando cuenta pues prácticas que pensaban que eran inofensivas, como puede ser el uso del glifosato, pues nos estamos dando cuenta que no, o pues el uso del DDT, ¿no? Me acuerdo que cuando uno era niño, eh, pues la utilización del DDT era una cosa, era brutal, ¿no? Que en la casa estábamos ahí echándole a los mosquitos DDT y no nos dábamos cuenta pues que nos estábamos dañando nuestros pulmones, ¿no? Y por eso pues ahorita estamos viendo los casos dramáticos que tenemos de cáncer, ¿no? Y finalmente termino con ese otro gran principio, el de la colaboración internacional, ¿no? Y también, pues en nuestro caso de México, pues podemos hablar de la cooperación entre estados, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación no conoce fronteras, ¿no? Y no solamente no conoce fronteras, sino también que la mayoría de los procesos químicos globales, que de todos esos grandes fenómenos, son mayores a los tiempos humanos, ¿no? El derecho generalmente eh, manejamos tiempos de máximos de 30 años, ¿no? Cuando uno, por decir algo, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Eh, Se quiere robar una casa, a la mala entra como ampón y se mete en una casa. Bueno, si tú logras quedarte en esa casa a la mala durante 30 años, por el derecho, pues esa casa va a ser tuya aunque hayas cometido esas atrocidades, ¿no? Pues los temas ambientales, pues si tú tiras unos residuos radioactivos en, eh, en el fondo del mar, pues para que disminuya de mitad la radiación, estamos hablando de más de 200.000 años, ¿no? De hecho, siempre tengo una anécdota muy curiosa sobre ese fenómeno, ¿no? Que en los años 70, en el Senado de los Estados Unidos, crearon una comisión para ver cómo sería posible crear un símbolo para las generaciones futuras, pero futuras de centenas de generaciones, para indicarles que ahí hay residuos radioactivos peligrosos, ¿no? Entonces convocaron todo tipo de científicos, paleontólogos, sociólogos, lingüística, historiadores del arte, de todo, ¿no? Y bueno, la conclusión de esa comisión fue que era imposible poder crear un símbolo humano para mandar el mensaje a nuestras generaciones futuras que ahí hay unos residuos tóxicos. Tomaron el ejemplo de el de la calaca y el de los huesitos, ¿no? Que en unos tiempos para los primeros cristianos romanos, pues era el símbolo
de Jesucristo y que ahí es donde iban a hacer misa. Para otros tiempos es el símbolo de los piratas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que pues, en los tiempos ambientales pues no tienen nada que ver con los tiempos humanos, entonces pues es necesidad de colaborar entre todos. La siguiente, por favor. Bueno, pues como les decía, pues México lleva pues ya 50 años que tenemos un marco jurídico ambiental consolidado. Eh, sí, vendría un marciano a este país y vería toda nuestra legislación ambiental, pues pensaría que México es de los países con mayor protección ambiental, ¿no? Ya sabemos que en los tiempos del peganismo, pues siempre les gustaba aparentar, entonces sí tenemos una bonita constitución, donde tenemos el artículo 4 de la constitución de que nos habla pues del derecho humano al agua, el artículo 27, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues en la realidad pues era simplemente pura retórica, como lo hablaremos ahorita cuando nosotros, Morena, llega al poder, pues vamos a hacer unos cambios de paradigma, ¿no? Donde vamos a cambiar la Secretaría de Medio Ambiente, que era considerada la, la ventanilla única para la gestión ambiental, donde pues, uno llegaba, como les decía, con lo del el aeropuerto de Texcoco, pues llegaba con la gestión ambiental y pues pagando, pues uno le daban sus cambios usos de suelos, la validación de sus manifestaciones de impacto ambiental y pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, pues les digo, entonces pues tenemos pues cierta consolidación dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestro marco jurídico, ¿no? También, como les comentaba al inicio de esta presentación, pues la mayoría de nuestras políticas ambientales están apegadas a los tratados internacionales. Les hablé de Estocolmo, después les hablé de la Declaración de Río, después pues tenemos ciertos protocolos como el protocolo de Kioto, que ahorita es el Acuerdo de París, el de Basilea sobre el manejo de los residuos transfronterizos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos tratados, todos esos principios ambientales, pues se fueron permeando en la Constitución, en las leyes federales, en las leyes locales, en los reglamentos y también en nuestras normas oficiales mexicanas. El siguiente, por favor. No sé si aquí se puede ver, híjole, lo veo que está muy chiquito. No sé si alcanzan a leerlo, pues más o menos eso es toda la transformación que se realizó en los últimos 50 años pues, de la normatividad ambiental en México, de la creación de los institutos que tenemos, donde, como les decía, empezamos con una Secretaría de Desarrollo Urbano, pasando por una de Medio Ambiente y de Pesca, la creación de una Procuraduría Ambiental, la separación de la parte de agua en Conagua, también después otra sobre nuestros recursos forestales y de las últimas instituciones que hemos creado ha sido pues el INE, que era el INE, el Instituto Nacional de Ecología, con su parte de cambio climático, ¿no? Híjole, espero que se los puedan dar a ustedes para que lo puedan ver de más detenidamente, pues cómo ha sido la evolución y cuáles son nuestras normas ambientales en el país, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, pues ahorita vamos ya con el tema pues, de la cuarta transformación y pues qué ha sido las grandes aportaciones que se ha dado durante este primer sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues el primero de todos, que es el más importante y es el que es menos comprendido por la mayoría de la gente, porque las críticas y sobre todo por los medios coludidos
con los grandes intereses económicos de este país, es el cambio de paradigma, ¿no? Cuando llegamos a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿qué nos topamos? Que como les decía, era la ventanilla única de las grandes empresas que pues estaban acostumbradas a que entraban como en su casa y pues todos los permisos ambientales, como les estaba comentando, de la manifestación de impacto ambiental, los cambios de uso de suelos, la importación, la exportación de residuos peligrosos, pues era moneda corriente y pues no tenían la menor traba para que ellos podían realizar lo que ellos querían, ¿no? Y mientras tanto, pues veíamos cómo era la situación ecológica del país, porque hay que decir, México es de los grandes casos de escuela en la materia ambiental. ¿Por qué digo eso, que son de los grandes casos de escuela? Primero porque México es el quinto país con la mayor biodiversidad que existe en el mundo. México, por dar algunas cifras, es el primer país con más mamíferos marinos que nacen en sus mares, ¿no? Ya no me acuerdo cuántas especies de ballenas hay en el mundo, pero el 80% nacen en las aguas mexicanas, ¿no? De las tortugas, sobre las 6, 7 especies marinas que hay, 4 son mexicanas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las serpientes y los anfibios, pues también México es de los mayores países. En coníferos, los pinos, también México tiene más especies de pinos que Canadá, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, que vemos que realmente, pues tenemos esa problemática. No solamente eso, también México, pues, es de los países con la mayor diversidad geográfica en el mundo. Tenemos casi todos los climas que puede haber en el mundo, de que van desde los desiertos hasta montañosos, como pueden ser las cumbres eh, de nuestros volcanes con nieve eterna. No tenemos obviamente los glaciares, pero pues vemos que tenemos esa diversidad de climas y de geografía, ¿no? Hablando de geografía, también pues México es de los mayores países en el mundo que tienen costas, ¿no? Y entonces, además tenemos pues la costa pacífica, el Golfo de México, el Atlántico y el Caribe, ¿no? Entonces también eso es un potencial, es una riqueza, pero también es un handicap frente al cambio climático, ¿no? Entonces le decía, pues el primero de todos fue cambiar de paradigma, ¿no? Eh, entonces, como les decía, la toda poderosa subsecretaría de Semarnat era la de gestión ambiental, ¿no? Entonces, después de las discusiones, pues dijo, no, pues ya no podemos seguir con, eh, con esas prácticas del neoliberalismo donde la Secretaría de Medio Ambiente no está cumpliendo su función principal, que es la de proteger el medio ambiente, sino pues de soltar todos los permisos para que pueda seguir todo ese deterioro ambiental, ¿no? Entonces, fue la primera de las grandes medidas. Obviamente, cuando se hizo eso, pues todos los, todo el sector ambiental pues estaba jalando de los pelos, ¿no? Que cómo era posible que íbamos a desaparecer esa subsecretaría que es el pilar y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Cuál pilar era el pilar de los negocios, donde las consultorías, donde las grandes empresas, pues ya han oído hablar un poco de todas esas colusiones que existen entre el sector económico y funcionarios que existía, pues como ejemplo con eh, las minas de caliza en Quintana Roo, ¿no? Por decir un ejemplo, o de que no sancionaron al Grupo México cuando cometió su debacle ambiental en el río Sonora, ¿no? Entonces ese fue el primer gran cambio que se hizo en, eh, en esta administración. El segundo, que también yo creo que es muy importante, fue el reconocimiento de los pueblos originarios e indígenas como los principales actores de la protección del territorio y del medio ambiente, ¿no? Ahí también generalmente nuestros compañeros defensores del territorio que luchan contra la minería, contra la tala ilegal, contra las amenazas del crimen organizado, pues no tenían la entrada a Semarnat, ¿no? Los que se paseaban
por Semarnat, como si fuera su casa, ya les he comentado, pues eran los grandes sectores económicos que ya llegaban a hacer lobby con- sin ninguna, sin ningún despacho, y las grandes organizaciones ambientalistas internacionales, ¿no? Que aunque cumplen un papel importantísimo, muchas veces pues la agenda ambiental de nuestro país no tiene nada que ver con la internacional. Hay muchos puntos que coinciden totalmente, pero muchas de las veces tampoco, ¿no? Porque ciertamente México es un país emergente, un país que tiene una cierta responsabilidad ambiental, pero que no se puede comparar con el resto del mundo, ¿no? Por decir algo, ¿no? La gran crítica que se hace sobre nuestra soberanía energética, pues es un derecho que tenemos nosotros, ¿no? Ahí se me desapareció la proyección. Bueno, sí me escuchan, ¿no? Em, Compañero, sí. em, entonces, pues, lo que se hizo, pues, fue buscar vínculos con la gente que realmente tiene esa preocupación ambiental y que también, desgraciadamente, en esta lucha por defensa del territorio, pues son los que están en primera línea y son los que, desgraciadamente, hacen parte de esos números escalofriantes de los desaparecidos y de los muertos ambientales, ¿no? México con Colombia, son los dos países con mayor asesinatos de defensores ecológicos en el mundo, ¿no? Entonces, también ese fue un gran cambio. Y a la par de eso es la aplicación del principio um, de tomar en cuenta a esos pueblos indígenas, ¿no? También ahí Semarnat pues cambió sus modalidades con el tema de las consultas indígenas, donde cada vez se tomó en cuenta más a esas poblaciones, como puede ser el caso de los yaquis y de los pueblos originarios de Sonora y de Sinaloa, donde pues se les tomó en cuenta para que participaran a consultas eh, eh, participativas y consultas públicas sobre si quieren o no estas actividades económicas en su zona, ¿no? También eso fue totalmente inédito, pero no solamente para ellos, sino para la ciudadanía en general, como fue el caso de la primera consulta que se dio en Mexicali sobre la presencia de una cervecera internacional, Constellation Brown, que se ponía ahí en la frontera porque de las cosas que México más exporta en estos momentos pues son las cervezas. Entonces pues esa multinacional que había comprado, ya no me acuerdo qué grupo compró, si Modelos o el otro, quería pues estar pegado a la frontera con los Estados Unidos para justamente pues exportar toda la cerveza hacia allá, ¿no? Y pues las poblaciones pues no estaban de acuerdo, porque ciertamente si el río Colorado entra por Mexicali y en ese espacio, pues las cantidades de aguas son tales que cualquier estudio hídrico dice, pues sí, hay agua suficiente para poner una cervecera, pero ese mismo río es el que va a abastecer hasta Ensenada. Y obviamente llegando a Ensenada, pues ya no va a tener agua. Entonces, pues, ¿qué es lo importante? Que tengamos un desarrollo económico concreto donde la mayoría del dinero se va a ir a cuentas en Suiza y en los Estados Unidos, o abastecer a la gente de Ensenada de agua, que es el líquido más importante para la preservación humana, ¿no? Pues ese es el de los que tenemos, ¿no? El otro, que es la gran lucha que se hizo y que se está logrando, porque todavía eh, eh, sigue en la actualidad, pues es el tema de los transgénicos y del glifosato. Pues ya les había comentado un poco, bueno, ¿por qué siempre ponemos junto el tema del glifosato y de los transgénicos? Bueno, primero, el glifosato
es de los mayores herbicidas que hay en el mundo, ¿no? Digamos, es utilizado por todos lados porque es el mayor de los venenos que puede haber en la faz de la Tierra, ¿no? El glifosato mata todo tipo de planta, no deja viva ninguna y pues es fundamental para la agricultura intensiva, ¿no? Pero obviamente, ya les comentaba, no hay certeza científica, hay indicios científicos, pues que el glifosato pues está dañando no solamente los suelos, sino que está dañando la salud humana y animal, ¿no? De que pues estamos viendo pues que ya cantidades alarmantes de glifosato no solamente se encuentran dentro de los cuerpos de los agricultores, sino también que los tenemos eh, en poblaciones que consumen pues los productos agrícolas en territorio urbano, ¿no? Y pues uno de los grandes o la mayor innovación tecnológica que se hizo con los transgénicos fue justamente que la modificación del gen de ciertos maíces, de ciertos algodones y de ciertos organismos modificados genéticamente es que en su gen se les hizo resistentes al glifosato. Y es por eso que van conjuntamente, ¿no? Tú plantas tus transgénicos y no solamente puedes utilizar el glifosato previo a la sembranza, sino que durante todo el ciclo tú lo puedes utilizar para evitar que pues se te metan otras plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo haces resistente para ciertos pesticidas y todo eso, ¿no? Entonces, pues, si se prohíbe el glifosato, ya no va a haber necesidad que tú como agricultor pues utilices los transgénicos, ¿no? Porque pues ¿para qué me interesa utilizar un maíz, un algodón transgénico si no voy a poder utilizar glifosato? Entonces pues es justamente esta vinculación que hace que pues, multinacionales como Bayer, que compró a la Monsantos, que es la que produce mayores transgénicos y el famoso glifosato, pues no están de acuerdo con ello, pero pues justamente con la utilización de ese principio precautorio, México ha estado ganando todas las grandes batallas jurídicas en que esas multinacionales han atacado al gobierno, ¿no? Entonces, pues es también uno de esos grandes retos y logros que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y y el secretario Víctor Toledo y pues todo mi equipo de la subsecretaría de ese momento, ¿no? Otro de los grandes aportaciones de este gobierno fue no tanto la prohibición, porque ahí nos hemos quedado corto, hay que decirlo, es la no utilización de esas prácticas del fracking. El fracking eh, es un mecanismo donde se rompe estratos geológicos para llegar a lo que llamamos el gas de lutita o el petróleo de lutita, que es utilizado sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. ¿Por qué? Porque también se le conoce a ese gas o a ese petróleo como el de roca madre. Y como bien se especifica el nombre de roca madre, es que ya estamos tocando el fondo geológico, ¿no? Que es la última piedra, donde ahí tenemos como burbujitas eh, que tienen gases o que tienen ese petróleo, porque ya nos hemos acabado todo el petróleo convencional o el gas convencional, entonces lo último que queda es eso, y ese mecanismo es que con una presión de aguas con ciertos adhesivos químicos se rompe la roca y deja escapar pues esas burbujas de gas o de petróleo para poder extraerlas, ¿no? Y pues ya también no tenemos esa certeza científica, tenemos indicios y tenemos pues, algunos elementos que comprueban que pues daña al medio ambiente, no solamente daña al medio ambiente, como decía, pues la contaminación no conoce fronteras, pues tampoco conoce de estratos geológicos, entonces pues rompe la roca madre y a lo mejor se va a topar con otro tipo de sedimento geológico que puede ser arcilla y se va hacia un manto freático
y va a contaminar los mantos freáticos o que también sabemos que han provocado microsismos, ¿no? Entonces, pues Pemex en estos momentos ya no utiliza ese tipo de prácticas que se utilizaban sobre todo en la cuenca de Burgos, pero no lo tenemos prohibido, ¿no? Ese es uno de los elementos que tenemos que pelear. Otro de los grandes logros de la cuarta transformación, pues han sido pues la moratoria que dio la Secretaría de Economía a las concesiones mineras. Ya México no ha entregado ninguna concesión minera. No sé si saben, pero México siempre ha sido un país minero. De hecho, por eso los españoles estaban felices aquí en México, en Taxco, Zacatecas y también en Perú, porque pues ahí extraían toda la plata, el oro, etcétera, ¿no? De hecho, México sigue siendo el mayor productor de plata en el mundo. Estamos en los cinco de oro y de otras materias primas mineras, pues somos de los más importantes, ¿no? Pero un dato interesante, durante todo este periodo neoliberal, en los últimos 30 años se ha extraído más oro en México que durante toda la historia de la minería del país. O sea, 500 años no se pudo extraer todo lo que se ha extraído en los últimos 30 años, ¿no? Entonces vemos que estamos hablando de dimensiones inimaginables, ¿no? Y también pues con esa devastación ambiental. Como les comentaba, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente pues simplemente era de la gestión ambiental y era muy laxa. Y entonces pues no se tomaba en cuenta realmente todos los daños ambientales que ha habido y pues muchos estudios de las universidades mexicanas demuestran pues todos los casos de cáncer que hay de la gente, todo el deterioro ambiental, porque además el tema de la minería pues no se puede resanar esas zonas, ¿no? Y desgraciadamente en los tiempos de Calderón y de Peña Nieto, México concesionó más de un 30% de su territorio a las minerías, tanto como Grupo México como a las canadienses, ¿no? Entonces también ese ha sido uno de los grandes logros y también dentro de esos grandes logros es la nueva ley de minería que, bueno, hace poco pues ya la Suprema Corte de México dijo que estaba válida y pues ahorita la industria pues está jalando los pelos porque dentro de las medidas que tiene son el tema de la prohibición de la minera a cielo abierto, ¿no? Entonces, pues eso es fundamental, ¿no? Otro de los grandes logros que se tienen, pues es el tema de Sembrando Vida, ¿no? Aunque no sea específicamente ambiental, lo que está provocando este programa es de que la gente de a pie, los mexicanos del campo, pues tienen formas de subsistir eh, de forma digna y les permite hacer una reforestación sobre temas de árboles frutales y maderales, ¿no? Y obviamente esa política no nos vamos a poderla ver ahorita, sino en 10, 20, 30 años, cuando ya tengamos pues esas grandes extensiones de arbolado que va a provocar pues este gran programa. Otro de los logros es el incremento de las áreas naturales protegidas, donde México ha doblado sus áreas naturales protegidas, sobre todo en los mares, y que hace buscar ciertas compensaciones para que los pueblos que ahí habitan, porque hay una cierta coincidencia entre las poblaciones indígenas, que son las que mayor protegen nuestro entorno ambiental, también las poblaciones más pobres del país se encuentran generalmente en las zonas más ricas de forma de biodiversidad, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ese reto. Entonces, pues en la creación de esas áreas naturales protegidas, lo que se busca también es que las comunidades que viven ahí pues tengan otros mecanismos de poder subsistir, ¿no? Que puedan volverse guías de ecoturismo, que se busque que participen en la reforestación de esas zonas y en el cuidado de esas mismas, ¿no? Y que cambien también ellos de paradigma y que no solamente destruyan su entorno, sino todo lo contrario, que lo vean como su fuente de vida y que lo restauren y lo protejan, ¿no?
Y el último elemento que ya es un poco técnico tiene que ver con que México se ha preparado para cumplir el Acuerdo de París sobre el tema de las emisiones de gases a efecto invernadero y que México pues tiene una guía para cumplir dentro de los 15 próximos años esa contribución de los niveles nacionales que tiene que disminuir y también ha puesto en marcha su programa piloto sobre el mercado de de las emisiones de gases a efecto invernadero. La próxima, por favor. Entonces, pues, ¿cuáles son los retos futuros? Pues, pues inicié comentándoles pues, que en estos momentos estamos viendo que hay un gran reto sobre el tema del cambio climático, pero desgraciadamente no es el único gran reto que tenemos que enfrentar. De hecho, como verán en la otra lámina, el, el, um, el, um, el tema ambiental en estos momentos se está enfrentando a 9 grandes retos ambientales que nosotros conocemos como los límites planetarios. El tema del cambio climático es el más mediático. Además, en estos momentos, con la llegada de nuestra nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que es de las mayores especialistas en el mundo sobre cambio climático, pues también nosotros tenemos o estamos en esa misma dinámica, pero no tenemos que dejar de al lado las otras que existen, que como les decía, tienen que ver con 9, que tienen que ver con temas de abastecimiento de las aguas verdes y aguas azules, que son para las aguas para las plantas y las aguas para el consumo humano, tienen que ver sobre la presencia de sustancias químicas o elementos químicos como el plástico en nuestro entorno, los cambios de uso de suelo que cambian, pues modifican el hábitat de, del planeta, otros que tienen que ver con el colapso de la biodiversidad. Como les decía, México es de los mayores países megadiversos en el mundo, entonces por lo tanto tenemos todo ese patrimonio que tenemos que proteger. De hecho, otro dato que me gusta decir, la Ciudad de México, siendo una ciudad pues monstruo como la tal como la conocemos, pues su territorio, el 60% del territorio de la Ciudad de México son lo que llamamos nosotros suelo de conservación, que tiene que ver con agrícola y con áreas de valor ambiental. Y dentro de ese territorio tenemos el 4% de la biodiversidad mundial. Para que se hagan una idea, ¿no? Si México, la Ciudad de México no es una zona que pensaríamos que es megadiversa, pues vemos que sí. Entonces imagínense cómo es el resto del país, como es Chiapas, como es Tabasco, Campeche o Baja California, ¿no? Entonces, pues tenemos todos esos retos, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo ahora con el nombramiento que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum con ese gran equipo, y no es casualidad que el primer paquete de los secretarios que presentó la doctora fue el de la futura secretaria de Medio Ambiente o la creación de esa nueva secretaría de Ciencia y Tecnología, donde pues se ve que lo que nos va a interesar es ir hacia buscar esas soluciones ambientales, ¿no? Entonces, también ahorita vemos que el nombramiento de la secretaria de Energía y el nuevo director de Pemex también van enfocado hacia eso, ¿no? Ya estamos logrando esa soberanía energética y ahora pues vamos hacia la transición ecológica del país y dentro de esa transición ecológica ir hacia la transición energética, ¿no? Entonces, pues esos son de los grandes retos que nosotros tenemos que visualizar, ¿no? Frenar los límites planetarios, como les digo, pues de ya el planeta ha rebasado 6 de los 9 y pues tenemos que frenar eso porque si no, pues
pues los estudios son claros, ¿no? Si rebasamos esos 9, la vida tal como la conocemos ya no va a existir. No digo que van a desaparecer los seres humanos, pero sí va a desaparecer las civilizaciones tal como las conocemos, ¿no? También pues tenemos que buscar nuevas prácticas en la agricultura y regresar hacia otras dimensiones, ¿no? No podemos seguir con esa visión de todo lo macro, mayor velocidad, porque todo eso, lo macro, lo rápido, lo instantáneo, representa un costo ambiental fuertísimo, ¿no? Viajar en avión pues tiene un costo energético bárbaro. La construcción de aviones igual, se necesita mucha materia prima, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar otros tipos de escalas y ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son los retos que tenemos frente a ese humanismo mexicano? Pues Andrés Manuel lo dice claramente, ¿no? No tenemos que buscar esas satisfacciones individuales, ¿no? Que tenemos que tener una visión hacia lo común, ¿no? Porque además, inevitablemente vamos a ir hacia eso, ¿no? Ya no tenemos las materias primas que hemos tenido, que han abaratado todos los productos de consumo, ¿no? Ya eso ya no es viable, ¿no? Estamos viendo que cada vez hay menos cobre, eh, menos aluminio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener que regresar hacia el transporte público. Tal vez yo me imagino que las computadoras individuales en unas décadas ya no van a existir y entonces vamos a tener centros de cómputo donde cada quien va a tener un tiempo determinado para ir a hacer sus trabajos y cosas así, ¿no? Entonces, por ello, pues es necesario que tenemos que buscar lo que llamamos, pues nosotros, pues el buen vivir, ¿no? La próxima, por favor. Ujú. Entonces es eso, ¿no? En esa perspectiva socioambiental, lo que tenemos que buscar es el fin común y el buen vivir, ¿no? Ser felices con nuestro entorno, con la belleza de la vida, dejar de consumir y de eh, seguir esa intoxicación cultural que nos ha impuesto Hollywood, donde uno triunfa porque tiene un coche bonito, una casa enorme y anda con una güera, ¿no? Eso no es el mundo. El mundo es la comunidad, es la familia, es lo intangible, es la belleza de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos que hacer y pues seguir esos pasos que nos ha mostrado el señor presidente, pues con esta noción del humanismo mexicano. La última, por favor. Y con eso, pues ya me despido. Ahí les dejo mi correo electrónico y pues mi Twitter por si me quieren seguir y estoy atento a las intervenciones y las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Julio por su excelente presentación. Compas, es muy importante escucharles, por ello ahora vamos a pasar al espacio de retroalimentación con preguntas. Recuerden que las preguntas las realizarán por medio del formulario que se les compartió previamente por el chat de Zoom y va a ser por bloques de 3 participaciones, si le parece bien a nuestro compañero ponente. ¿Vale? Vamos Sí, a pasar, por favor, con nuestro primer bloque de participaciones. Le pedimos al compañero Raúl Gómez Román que nos ayude activando su micrófono, por favor, para compartir su pregunta. Sí, Adelante. sí, gracias, buenas tardes. Julio, excelente presentación, muchísimas gracias. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué opinión les merece dentro de la Semarnat, en el aspecto de los principios de sustentabilidad y de cooperación internacional? ¿Qué opinión les merece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Yo he escuchado muchas opiniones encontradas respecto a la Agenda 2030, de si es neoliberal, de si no es neoliberal. Yo sé que no es la panacea, pero tengo mucha curiosidad al respecto dentro de la Semarnat, qué opinión les merece y cómo ves que la consecución de esos objetivos de desarrollo sustentable en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. bueno, Compañero, obviamente, perdón, disculpe. así tres, perdón, sí. Sí, si le parece, vamos haciéndolo por bloques para poder sintetizar después Sí. las respuestas. Pedimos, por favor, a la compañera Viridiana Monroy que nos ayude abriendo su micrófono, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes.
Pues muchísimas felicidades y muchas gracias por esta gran exposición que nos definitivamente tenemos muchos retos pendientes en México en términos de medio ambiente, ¿no? Desde los 80 se pensaba acerca de este día cero del agua, ¿no? Y estas políticas en el que nos interesaba por el medio ambiente ha hecho que se vaya incrementando y que estemos llegando a ese límite sin haber hecho cambios reales para que no se logre, ¿no? Definitivamente hay muchos retos en los que viene. Me pone muy optimista que viene Claudia y con todo este gran equipo que tienen. En verdad es algo que, wow. Sé que ha hecho esfuerzos ahorita. Yo no los había visto. Yo sí decía, el gran reto de Andrés Manuel ha sido el tema del medio ambiente. Ahorita que nos los dices tú, me cambias mucho la perspectiva y veo que sí ha habido cambios. Simplemente llevamos tantas décadas en el que no se ha puesto atención en en medio ambiente, pero sí hay algo muy importante, ¿no? Sabemos que uno de los grandes retos es también este compromiso que debe de haber por parte de los gobiernos, por parte de todos los involucrados en el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Los sectores económicos, sectores sociales, sectores políticos, para poner esto en una agenda, ¿no? Y aquí en particular me voy al tema de la pesca y la sustentabilidad, ¿no? Es algo que no lo hemos dejado a un lado y esa sustentabilidad tenemos un potencial en México ya que tenemos dos grandes costas y no estoy viendo, no estamos cuidando, seguramente conoces Oceana y sigo Oceana y vemos todas estas grandes problemáticas. Entonces, ¿cómo hacer para que englobemos estos compromisos para así llevarlos y sí llegar a actuar a fin de la sustentabilidad y que no lleguemos a esta hora crítica de la hora cero y en el tema de los mares y en el tema de la pesca, ¿no? Que también trae crisis sociales y crisis económicas y otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Les recordamos el resto de compas que las participaciones se toman vía formulario, entonces ahorita levantar la manita virtual no es necesario, por lo tanto vamos a ayudarles a irlas bajando. Y mientras tanto le pedimos al compañero José Alberto Maqueo Jiménez que nos ayude, por favor, con su pregunta. Adelante. El micrófono. Tu micrófono, compañero, por favor. Hola, buenos días. Voy a partir del contexto del estado de Veracruz, porque me sitúa los años vividos aquí. Y me llama mucho la atención saber hasta dónde tenemos garantizada o prevista o visualizada la participación social, sobre todo porque tenemos 8 cuencas hidrológicas que cubren el estado de Veracruz, del norte a sur. Tenemos 30 y tantas subcuencas hidrográficas y tenemos muchas miles de microcuencas, pero no tenemos procesos que hayan legitimizado el respeto de las poblaciones que viven en los territorios ante las decisiones políticas de gobierno. Y con ello contextualizo mina, o sea, la actividad de la mina y la actividad de uso del agua. Gracias. ¿Qué está pasando ahí? Muchísimas gracias, compañeros. Ahora sí, si nuestro compañero ponente Julio Trujillo nos ayuda a dar respuesta, por favor. Bueno, muy bien. La primera me preguntaban sobre el 2030 de las Naciones Unidas, sobre si es liberal y sobre cómo lo ve dentro de Semarnat. Bueno, primero, como les comentaba, la mayoría de las políticas públicas de este país siempre, eh, como se diría, ¿no? Que nos gusta ser candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, ¿no? Entonces, México generalmente es de los buenos alumnos de Naciones Unidas, entonces siempre pues, queremos eh, eh, buscar los mecanismos con nuestros informes y todas esas cosas, pues de que sí estamos cumpliendo y que vamos a desarrollar pues el 2030, ¿no? Ciertamente cuando llegamos, pues sí vimos que muchos de temas de planificación dentro de ese Marnat, pues estaban enfocados a ellos, pero también nos hemos dado cuenta que
muchas de las agencias internacionales que se llamen GIPS, sea la francesa, la USAID, la gringa y todo eso, pues siguen ciertos mecanismos para fomentar lo que llamamos nosotros el greenwashing, ¿no? Eh, la ecología basura, que es para hacerse buena conciencia y pues que todo siga igual, ¿no? Entonces, pues sí, sí vemos que el 2030 finalmente es políticamente correcto, pues nadie se puede interponer en en buscar esos objetivos. Eh, pero pues el trasfondo pues es seguir pues en lo mismo, ¿no? Entonces pues es cumplir con ellos, pero dentro de nuestras políticas internas, pues sí ir más allá de, ¿no? Y ir más allá de, pues es en buscar pues otro tipo de mecanismos para el desarrollo de nuestras políticas. De hecho, se me olvidó omitir eh, que un gran reto que tenemos para, o que la doctora Claudia tiene para su sexenio, que además soy muy optimista porque la maestra Alicia Bárcena estuvo en el CEPAL, le tocó a ella innovar con el acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información y la justicia ambiental, en que México pues va a incrementar eh, ese proceso de consolidación del acuerdo en México. Entonces vamos a ir hacia mayor información ambiental y hacia un acceso mayor de la justicia ambiental, ¿no? Y entonces es en eso, ¿no? Sí hay que cumplirlos, pero ir más allá de, también es uno de los grandes principios que tenemos en el derecho ambiental, pues hay que cumplir lo mínimo, pero si uno en la localidad puede hacerlo más, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso sería mi comentario dentro del 2030 en la Semarnat. Eh, el otro tema que comentaba la compañera sobre el día cero del agua, sobre los colapsos de la pesca y la sustentabilidad de los mares en México, pues y el estado del sector pesquero, pues es como la mayoría de todos los sectores económicos de este país, tenemos grandes monopolios, consorcios que pues arrasan con todo y pues tenemos pequeños productores, en este caso pequeños pescadores, pesqueros que pues la ven dura para sobrevivir, ¿no? El caso más concreto, pues, es en el Mar de Cortés, con las medidas que se han intentado llevar a cabo para solvar a la vaquita marina, donde ponen ciertas vedas, donde los pescadores, pues, no están de acuerdo con ello y, pues, se buscaron mecanismos de compensación económica, pero, pues, las cosas no resultan, ¿no? Es un tema que yo sí lo veo con mucha preocupación, aunque México no es de las grandes potencias pesqueras en el mundo, entonces no tenemos esos indicadores como los puede tener Perú, que por ejemplo Perú se espera que pronto va a haber ese colapso y cuando va a haber ese colapso, desgraciadamente no, el tema de la biología marina no es como el de la agricultura, ¿no? Que vamos a poder sembrar peces y van a volver a salir, ¿no? Ese tema no se da así, ¿no? Entonces, eh, México yo creo que sí podemos buscar soluciones regresando a lo que decía, escalas más humanas, ¿no? Ya no tenemos que permitir esas flotas de atuneros que tenemos que están desbastando todo y frenar todo eso, ¿no? Y ver cómo podemos impulsar a todas esas cooperativas y también romper todos esos mecanismos, que también es lo que también ha buscado el señor presidente, de sistemas clientelares, ¿no? Que cada año, pues, sectores pesqueros como de Lázaro Cárdenas, pues siempre están ahí cerrando el puerto para que pues les den esas subvenciones y pues también con el tema, pues, lo que decía de la vaquita marina, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que buscar soluciones, son los primeros pasos que hay y hay que seguirlos, ¿no? Pero hay que buscar ese rompimiento e ir hacia escalas más pequeñas, lo que insistía, ¿no? Ya no podemos
ver lo macro, ¿no? Tenemos que ver lo local, lo, lo, lo humano y buscar ese tipo de dimensiones, ¿no? Desarrollar toda una economía local y ya no estar buscando atunes congelados que vienen de no sé dónde o el salmón de Alaska, cosas así. Ese tipo de economía pues ya no son viables, ¿no? Y más tardemos en cambiar de paradigmas, más grande va a ser la debacle que vamos a vivir. Hay que prepararnos porque es inevitable, ¿no? O sea, la ciencia no se equivoca en eso. Hay una reducción energética, hay una reducción de las materias primas, tanto minerales, maderables, como biológicas, que tenemos que enfrentarlo y lo vamos a enfrentar haciendo una residencia local. La tercera intervención del compañero que veo que sí sabe de los temas hídricos de Veracruz, que bueno, ya llevan muchos tiempos, pues que eh, se comentan y que hay una cierta lucha. Eh, Acuérdense que la salida de Víctor de la Secretaría se debe a todas las contradicciones que ha habido, ¿no? La lucha que dimos contra el tema del glifosato no solamente fue una lucha fuera del gobierno, sino también fue muy interna, ¿no? Eh, Existe cientos compadrazgos e intereses pues, que hacen que exista esos choques, ¿no? Y dentro de esos grandes choques, pues se vivió mucho en Conagua, ¿no? En Conagua, no sé si se acuerdan que se hizo un intento de limpiar con agua que no se logró del todo, de algunas cabezas sí se cambiaron y en otros pues los cambios que sí hicieron pues no resultaron del todo, porque también hay una cierta inercia, ese famoso macedonte que difícilmente se puede mover, pues sucede. Y ya con agua, pues vean las cosas extrañas que hubo, ¿no? De repente que se quema el piso, no me acuerdo qué piso se quemó con agua, justo donde estaban todas las grandes concesiones que están vinculadas ahí eh, todo ese agrobusiness y también al narco, porque obviamente fácilmente podríamos saber dónde están las plantaciones de amapola, simplemente viendo dónde están las concesiones de Conagua en Sinaloa o cosas así, ¿no? Entonces, hay cosas todavía muy extrañas y muy difícil de destrabar, ¿no? Pero hay una lucha dentro y pues hay grandes compañeros que son valiosos, que, eh, que siguen con esa lucha y ojalá pues ahorita con este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, pues sigan focalizándose pues en esa reestructuración de pues cambiar la ley de aguas nacionales, terminar de hacer el reglamento también, que no lo tenemos, y también modificar esos consejos eh, de las cuencas hidráulicas donde pues ya no sean los intereses privados los que prevalezcan, sino pues de la ciudadanía, ¿no? Y seguir incrementando pues esa participación ciudadana, ¿no? Y bueno, son pasos que se dan pequeños. Yo me acuerdo que yo inicié como subsecretario la modificación de muchas normas oficiales mexicanas en el tema de la minería, sobre las pesas de jal y todo eso, pero hay resistencias, pero ahí van. De los logros que también se hizo dentro de Semarnat fue que por fin, después de 20 años, se logró modificar la NOM 01 de agua sobre las aguas residuales que regresan a los cuerpos de aguas nacionales, donde pues estaba un bloqueo total y se logró modificar y decían que no, lo iban a frenar y todo eso, pues sí se logró, ¿no? Entonces hay que ser optimista, no desesperarnos porque, híjole, pues estamos luchando con más de 100 años de neoporfiriato y pues difícilmente eso se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces continuamos, por favor, y vamos a pedir la participación del compañero
Ariel Olvera Hernández, por favor. Ok, muchas gracias y qué bueno que se quedó el compañero porque me quedaba pendiente. Dos cosas. Primero, el tema de cómo vendrá. Tenemos idea de que viene una reforma a la Ley Nacional de Aguas, posiblemente con la doctora. Entonces, ¿cuál sería la política que viene respecto al derecho humano al agua? Pudiéramos endurecer las condiciones para garantizar nuestro derecho por encima de algunas concesiones que ya están otorgadas, es decir, en su caso hasta alguna revocación, en el entendido de que pues nunca se tomó en cuenta a la población, ¿no? Y a su derecho a la autodeterminación. En el altiplano hidalguense, que es una zona semiárida, pues desde hace décadas Almoloya y Apan Hidalgo le dan agua a la ciudad. Entonces, con este tema del estrés hídrico que hay en todo el país, se nos instaló justo una cervecera, caso curioso. Entonces, desde el sexenio pasado viene ese tema, pero nosotros no podemos hasta este momento, por lo menos, ir avanzando en los temas de medio ambiente, darle una solución integral. Digo, hay que reforestar las zonas altas, hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero tenemos la gran esperanza de que en este próximo sexenio, después de los fuertes cimientos que ya nos dejó el presidente, todos estamos muy contentos y muy agradecidos. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Pedimos también la participación del compañero, perdón, de la compañera Janet Pérez Monrachel, por favor. Hola, mi pregunta era, todavía, donde yo vivo todavía no se puede lograr que haya una conciencia respecto el reciclaje de la basura. Yo he tratado de hacer cosas para que haya alguna como concientización de reciclar la basura. Cuando yo tiro mi basura, de todas maneras, del camión revuelve todo. Entonces es un coraje que me da. Bueno, de hecho le separo vidrio, separo cartón, separo todo para que no haya situaciones de accidentes con ellos. Pero aún así no les importa. Creo que este negocio, más bien es un negocio que cuando ellos llegan allá y empiezan a hacer su reciclaje, no les pagan a las personas y hay un negocio ahí atrás fondo. Pero ¿dónde está la conciencia de las personas que desechamos la basura en nuestro hogar? Si no tenemos esa conciencia, pues, ¿cómo vamos a querer que haya un cambio a nivel gobierno si nosotros desde casa no empezamos? Entonces, esa pregunta queda ahí en el aire, de concientizar a la gente, ¿no? En ese aspecto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, compañera Janet. Y continuamos, por favor, con el compañero Jorge Ernesto Cimental Crespo. Sí, muchísimas gracias, Ailín, y gracias a nuestro expositor. Felicidades, una excelente exposición la que ha brindado, ¿no? En el pasado, bueno, han surgido diversos organismos de la sociedad civil, organismos no gubernamentales que han tenido injerencia en temas ambientales. Hablamos, por ejemplo, como SEMDA, de Derecho Ambiental, Oceana, fue citada hace rato incluso, pero muchas de ellas se prestan para justificar acciones gubernamentales para beneficiar intereses privados particulares. Y tú abordabas diversos temas, ¿no? Por ejemplo, no hay que olvidar que previo a la toma de posesión del presidente, en la parte del Pacífico sudcaliforniano, había el propósito de integrar un área natural protegida, pero detrás subyacían intereses para autorizar la explotación de los fondos submarinos para tema de minerales, ¿no? Nódulos polimetálicos, etcétera, ¿no? Está la problemática del Alto Golfo y es de todos conocido la problemática de Calica en el sureste, allá en la península, en Quintana Roo, donde hay la necesidad, ahí sí, y se justifica crear un área natural protegida toda vez de la actuación dada pues por las autoridades ambientales. Mi pregunta es, ¿cómo resolver eso? Gracias. Muchas gracias, compañero. Y para cerrar este bloque, pediríamos a la compañera Mónica Beatriz Ortiz Hernández que nos ayude con su pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de igual manera que la compañera anterior, bueno, creo que es un problema público y un reto muy importante el saber cómo se va a trabajar en este segundo piso el tema de la basura. Llámese
reciclaje, llámese reutilización, generación de energía. ¿Por qué? Porque cada año es pues lo mismo, las coladeras pues tapan por el exceso de basura y pues vienen las inundaciones, ¿no? Entonces, para mí creo que es un reto muy importante que se tiene todavía, la educación de los ciudadanos en cuanto pues la educación ambiental, así de sencillo, ¿no? Entonces, es todo y pues muchas gracias por haber participado, es que me tocó. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Adelante, por favor, a nuestro ponente. Gracias. Bueno, la primera pregunta, que desgraciadamente no me puedo escucharla muy bien, trabajo, pero bueno, voy a intentar contestarla pues sobre la necesidad de una nueva ley de aguas nacionales. Pues es un debate que lleva años, no decir décadas. Eh, Hay un gran colectivo que ustedes conocen muy bien, que es Agua para Todos, donde de los principales actores son el doctor Pedro Moctezuma y su compañera Elena Byrne, que fue pues tuvo un puesto muy alto en Conagua y desgraciadamente pues tocó o se enfrentó a grandes intereses económicos y pues tuvo que salir de Conagua, ¿no? Entonces, está en la agenda, me tocó vivirlo también de cerca, si iba a salir o no la ley. Los compañeros de Aguas para Todos creían que si iba a salir. Yo por ser un actor que estaba dentro de las instituciones, sabía por los conflictos que podían provocar el borrador que había, que se había propuesto, pues que muchos altos funcionarios pues no estaban de acuerdo con ese borrador y pues finalmente sucedió lo que sucedió, pues no tenemos todavía una ley de aguas nacionales, ¿no? Yo sí creo que es importantísimo el tema del derecho humano al agua, ¿no? Y pues lo vamos a tener que trabajar, pero también hay que caer en, eh, en estas actitudes donde ciertos compañeros, como los que ya mencioné, quieren una, una total ideología del agua consumo humano sin, sin prever que pues si no hay agua, no solamente no hay vida, no hay economía, no hay nada, ¿no? Digamos, hace rato el compañero de Veracruz decía, no, es que la minería necesita agua, necesita muchísima agua, ¿no? De hecho, hay mecanismos para medir el impacto hidráulico, ¿no? Por decir algo, hace rato hablaba de la cerveza, pues un litro de cerveza representa como mínimo 50 litros de agua, entre la cebada, entre el agua que se utiliza, que se trata, etcétera, pues son 50 litros para hacer un litro de cerveza y así, ¿no? Un celular más o menos me cuesta 24,000 litros de agua, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener un derecho humano al agua que garantice unas ciertas cantidades. Según Naciones Unidas, se necesita para satisfacer las necesidades de un ciudadano urbano 70 litros de agua al día y por persona. Pues sí, el Estado lo tiene que garantizar. Para ello, pues yo sí soy de la idea de que eh, el, la gestión del agua debe ser totalmente pública, ¿no? De dejar de hacer la especulación sobre el agua, pero desgraciadamente eso no se da, ¿no? Porque cuando el Partido Verde en esos tiempos eh, subió a un derecho constitucional, derecho humano al agua, lo estaba subiendo para obligar a los municipios a que si ellos no podían garantizar ese derecho humano al agua, pues que privatizaran el sector para que otras empresas pues garantizaran eh, ese acceso al agua, que no significa que el acceso al agua sea gratuita, mientras que para algunos, que es mi caso, yo sí creo en la gratuidad de esos 70 litros de agua
al día. Y también pues hacer una ponderación de los usos de agua. No es lo mismo lo que estoy comentando, el uso básico del agua como derecho humano, al uso urbano que necesitamos para limpiar las calles, para los edificios, las instituciones, al agua agrícola o finalmente al agua totalmente especulativa que puede ser, pues no sé, para las fresas que vamos a exportar a los Estados Unidos o para las cervezas que Constellation Band se quieren llevar, ¿no? Entonces, en una nueva ley de aguas nacionales, pues tenemos que hacer esa federación, pues de quién tiene prioridad en el acceso al agua, cuáles son las tarifas que debe de haber, de tanto a tanto debe ser gratuita, de tanto hay que pagar, y así, ¿no? Para tener una mejor gestión del agua, ¿no? Y pues evitar que sea totalmente especulativo. Y también otro de los elementos que se buscaría en una nueva ley de aguas nacionales es que se aplique el principio de que el agua paga el agua, ¿no? Que todo el dinero que se pueda recabar del agua, pues sea utilizada para todas esas infraestructuras que se necesitan. Porque como lo decíamos, pues la degradación ambiental han provocado que no es lo mismo tratar las aguas residuales ahora, donde pues, muchos elementos químicos los pueden tirar al desagüe, que hace 40 años, donde pues lo peor que había pues era aceite, ¿no? Entonces, tratar las aguas cada vez está volviendo cada vez más caro y pues es una materia que aunque sea un recurso renovable, pues está provocando pues una cierta escasez, ¿no? Entonces, pues esos serían los elementos que yo vería, ¿no? El otro que tiene que ver también con la última pregunta que me hicieron sobre la conciencia ambiental, eh, es lo que decía, desgraciadamente hay una lógica de greenwashing, de hacernos conciencia y entonces pues en lugar de poner el dedo sobre los grandes contaminadores que finalmente son las grandes corporaciones, nos quieren provocar cierta culpabilidad al ciudadano, ¿no? Sí, es necesario hacer una gestión ambiental, pero como se dice, el mejor residuo es el residuo que no se hace. Entonces, ¿quién nos está invadiendo de botellas de plástico? Pues es FEMSA, aunque FEMSA diga que va a tener un proceso para mejorar y que en estos momentos están reciclando el 80% de las botellas de plástico, el 20% que no lo están haciendo es el que está contaminando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar otros tipos de mecanismos y que esos sectores se ocupen de eso, ¿no? Eh, Desgraciadamente nosotros cuando estábamos ahí en la Secretaría ya íbamos a atacar el tema de la economía circular y queríamos pues que regresáramos al tema de la consigna de las botellas, eh, de que ya las empresas se ocuparan de sus botellas y que queríamos hacer como un cierto impuesto para que cualquier persona que fuera a una tienda, pues le entregaran un peso por cada botella de plástico y que las empresas pues se ocuparan de ello. Porque puede ser interesante que los ciudadanos pues recojan la basura, etcétera, pero también se tiene que enfocar a las necesidades empresariales. ¿Y a qué voy? Dentro de las experiencias que nosotros tuvimos en la Secretaría, fuimos a visitar un caracol en Michoacán. Un caracol es un ayuntamiento zapatista, que es el de Xerán. Son poblaciones indígenas que se levantaron contra eh, los taladores y pues instalaron un gobierno indígena. Y entonces es una práctica muy interesante, tanto eh, social, política, como ambiental. Pues ellos llevaron a cabo una muy buena gestión de sus residuos urbanos, donde había un día para recoger el vidrio, otro para el cartón, y así, ¿no? Y lo hacían de forma excelente. Pero, oh, qué desgracia para ellos. Como era una población no, no tan grande, pero tampoco chiquita, resulta que las grandes empresas recicladoras, sobre todo tenían el problema con el vidrio, pues no les interesaba recoger el vidrio de Sherad, porque el costo de ir a recogerlo era demasiado para lo que ellos hacían, o el tema de papel.
No sé si saben, pero muchos de los productos de papel reciclado que hay aquí en México, el 80% es papel reciclado que lo importamos de los Estados Unidos, porque a la industria no le interesa estar recogiendo el papel en todos los municipios de este país. E igual pasa con el vidrio, como en algunas botellas de plástico, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar la conciencia ambiental, pero no todo es culpa del ciudadano. Sí, ciertamente es culpa del consumidor, pero es cierto que hay una imposición cultural, como les estaba comentando, que tenemos que deshacer. Y desgraciadamente yo sí soy muy pesimista con ese tema porque en esta nueva sociedad que algunos intelectuales llaman de la memoria del pez rojo, porque el pez rojo solamente tiene una memoria de 9 segundos, pues con las redes sociales, con los celulares, pues solamente nos concentramos 9 segundos y estamos entrando en una dinámica de individualismo, de narcisismo, que provoca que queramos consumir más, que queremos tener más bienes eh, de consumo, que además cada vez son más contaminantes, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar eh, eh, esa imposición cultural que hay, pero híjole, va a ser un trabajo muy, muy difícil y por ahora, desgraciadamente, sí lo veo de una forma muy negativa, ¿no? Y finalmente, la tercera pregunta que mencionaba el compañero sobre lo mencionó, pues, ONGs como la Senda y todo ello, era justo lo que comentaba cuando hubo ese cambio de paradigma, ¿no? Que muchas empresas, por ejemplo, Senda fue de las empresas, perdón, de las organizaciones no gubernamentales que avalaron el aeropuerto de Texcoco, pero siempre estuvieron en contra del Tren Maya, ¿no? Y de hecho, pues Senda, aunque después digan que hablo mal de ellos, pues recibe no sé cuántos millones de dólares al año por parte de los Estados Unidos para que puedan llevar a cabo pues esas políticas ambientales. Ciertamente, muchas de las cosas que hace Senda son importantes, fundamentales para la protección ambiental, pero otras pues sí están coludidas con los grandes intereses, ¿no? Obviamente uno pues sabe de dónde es, ¿no? Y si siguen esa política ambiental políticamente correcta y pues cómo proteger nuestro territorio pues, frente a esas cosas, ¿no? Sobre el tema de esa minería submarina, que de hecho el abogado es el jefe Diego, que quieren imponer, pues hay que luchar y pues se está haciendo, ¿no? Pero pues sí, hay que cambiar poco a poco ese paradigma y cada vez darle más a la ciudadanía de a pie, sobre todo a la gente que realmente está en el territorio, es la que tenemos que apoyar en sus grandes luchas, ¿no? Y yo creo que así se va a poder lograr entre un gobierno que escuche a la ciudadanía y que tengamos esos mecanismos, como les comentaba, de información ambiental, de participación en la toma de decisiones por las consultas públicas o ciudadanas y en un mejor acceso a la justicia, que ojalá, que eso no lo veo, pues, desgraciadamente en esta nueva reforma judicial, que se consoliden y que se crean los tribunales ambientales. Pero bueno, eso sería todo. Espero que pude contestar a lo que quería. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Pedimos ahora la participación con su pregunta del compañero Omar Plata. Adelante, por favor. Gracias, buen día. Sí, va ligada un poco a lo que comentaban las compañeras anteriores en el sentido de la separación de residuos sólidos urbanos, que sabemos que nos impacta demasiado más en temporada de lluvias, pero a lo largo del año. Y el tema de quienes llevan a cabo la recolección, toda vez que, como bien comentaban, al no llevar a cabo una separación y que tenga un destino final esa separación, pues los recolectores revuelven y se va al relleno sanitario y finalmente se sepultan. Si no mal recuerdo, en la Ciudad de México había proyectos, inclusive para aprovechar el biogás, que es la descomposición de la basura, y poderla generar como energía eléctrica. Yo le pregunto a nuestro ponente, ¿qué esfuerzos se están haciendo en la República Mexicana para abonar en este sentido?
le agradezco mucho su participación y un saludo a todos. Gracias. Gracias, compañero. También pedimos la participación de la compañera Dora Alicia Acosta Acosta. Compañero Juan Francisco Aguirre, adelante, por favor. Hola, sí, Julio, hace rato estabas mencionando, bueno, en la ponencia anterior, ¿no? Antes del descanso, que no lo dijiste con estas palabras, pero yo así lo comento, que somos una generación, al menos la mía, pero también vimos un proceso de la globalización y de la economía moderna en el que todo es inmediato, ¿no? Y que somos víctimas de la inmediatez, que todo lo queremos de volada, ¿no? El fast food, y hemos desarrollado una intolerancia a la inmediatez. Y me parece que eso aplica en todos los rubros, ¿no? En lo humano, en la salud, en lo laboral, no nada más en el consumo. Y planteé por ahí una pregunta, pero creo que pues, no fui el único que mandó, no alcanzaron a responder. Le quería preguntar, ¿cómo abordar en los estados turísticos? Yo soy de La Paz, Baja California Sur, y acá hay una narrativa que, desde mi particular punto de vista, considero que es una falacia, que se dice que vivimos del turismo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Que se cree esta narrativa, ¿no? De manera oficial, de manera institucional, no nada más en el Vox Populi. ¿Cómo empezar a trabajar los límites al desarrollo? Sobre todo en una ciudad o en un estado en el que tenemos ya crisis de agua severas, ¿no? Un estado desértico. Gracias. Buen día. Saludos. Pues aquí siempre atenta a estas grandes ponencias. Sí me interesa muchísimo saber si hay alguna política pública en la Ciudad de México, porque me preocupa mucho el tema ambiental, las heces fecales, que se han hecho estudios y dicen que podrían ser luminarias si se pusieran como luminarias. No hay esa cultura, batallamos mucho en las unidades habitacionales aquí en Coyoacán, Ciudad de México, y muchas fugas. Es importante que ya la política pública sobre el cuidado del agua sí se llegue a hacer como tal, no sé, yo pienso que desde las escuelas hacer esa conciencia del cuidado del agua, porque es triste. Nosotros sufrimos en unidades habitacionales, han hecho nuevos conjuntos habitacionales, no de interés social, son muy caros, pero nos han quitado el agua, no tenemos agua, a ciertas horas ya no tenemos agua, entonces estamos supeditados a un tandeo, a ciertas horas tienes. Y bueno, Claudia Sheinbaum es una mujer ambientalista, creo que el gobierno de ella va a ser eje rector de grandes cambios al respecto. Yo así lo espero y sigo participando en los foros del agua. Bueno, eso, y quisiera saber si existe algo al respecto para Ciudad de México, unidades habitacionales, porque la PROSOC no tiene, dice a veces, lo suficiente de presupuesto para poder atender las fugas. Se atiende una fuga, no sé, cada 4 meses, cuando ya tiene casi medio año una fuga en unidades habitacionales. Es para mí muy preocupante, compañeros, esta situación. Gracias. Muchas gracias, compañera. Con ella cerramos este bloque de preguntas. Si nos pudiera ayudar a responder, por favor, compa Julio. Sí. Bueno, veo que en las preguntas que me están haciendo, pues es muy recurrente lo vivido, ¿no? Que veo que los compañeros pues tienen esas preocupaciones por el tema pues, de los residuos, de la calidad del agua, la cantidad que llega, etcétera, ¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Y como les estaba comentando, los costos económicos para tener una mejor calidad del agua, para ir a buscar agua cada vez más lejos, pues todo eso pues, está requiriendo cada vez más dinero. Y como bien siempre lo menciona el señor presidente, México vivió por lo menos estos últimos 40 años un neoliberalismo, pues que fue la desaparición de un servicio público de excelencia y después de excelencia que funcione simplemente, ¿no?
Además, pues muchos no recordarán, pero cuando llega Salinas de Gortari, muchas de las prerrogativas que tenía el Estado federal se las soltó a los estados y de los estados también se las soltaron a los municipios, pero le soltaron esas facultades o esas atribuciones, como puede ser el tema de el abastecimiento del agua potable y la recolección de las aguas residuales, o el alumbrado, o en el caso de la Ciudad de México, pues el metro y el zoológico de Chapultepec, ¿no? Pero ¿qué cosa? Pues Salinas sí les dio esas encomiendas que eran del Estado, pero no les soltó el dinero. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que además, como nuestro sistema político es de que cada 3 años cambiamos de alcalde, de delegado, de presidente municipal, pues se van echando la bolita, ¿no? Además, en muchos de esos temas, como puede ser, pues, todas las tuberías para que llegue el agua potable o para que se vayan las aguas residuales, pues son temas de infraestructura que el ciudadano de a pie no ve. Entonces, pues hay una cierta apatía de siempre dejarlo, de buscar otro tipo de cosas donde el ciudadano pues podía ver y darle una estrellita al político, ¿no? Entonces, pues tenemos ese gran problema, ¿no? Em, ¿Se han llevado a cabo políticas para buscar las mejores prácticas? Sí. De hecho, a mí me tocó, cuando fui funcionario de la Ciudad de México, ver el tema de biomasa ahí en el bordo poniente con la Fundación Clinton, que es la que llegó y que propuso y todo eso, ¿no? Pero siempre como son intereses económicos, y le digo, y los tiempos políticos, pues nunca se logran, ¿no? Y pues sí, tenemos que llegar a poder llevar a esas nuevas prácticas de economía circular y de esas cosas, pero pues mm, no lo vamos a lograr si no tenemos esos cambios de paradigmas que les digo, pues lo veo muy difícil, ¿no? Y con eso pues voy a la pregunta de Juan Francisco, donde pues sí, el mundo sigue todavía viviendo esa globalización y que cree que las grandes satisfacciones son, por ejemplo, pues ese turismo de masas, ¿no? Que pues desgraciadamente, como lo estamos viendo tanto en Baja California Sur como en Quintana Roo, pues son devastadores de nuestro entorno, ¿no? Y que la mayoría de esas ganancias, aunque sí se queda un poco de dinero en las zonas del turismo, pues la gran mayoría de ese dinero pues se van a las sedes de esas grandes empresas de hosteleras que son gringas o son españolas, ¿no? Y sí, hay que buscar unos límites hacia el desarrollo. Sí, tenemos que disminuir la población mundial, porque no vamos a tener la suficiente comida para alimentarlos si no tenemos esa energía de lo que siempre pongo énfasis, ¿no? De todo es finalmente energía. ¿Por qué hoy en día vivimos ciertamente en la parte de la historia de la humanidad con mayor democracia? Porque justamente es el momento en donde más se desarrolló la adquisición de energías fósiles baratas. Porque finalmente la máquina y la energía, ¿qué hace? Que ya no tenemos nosotros las necesidades de tener, utilizar nuestra fuerza bruta de seres humanos. Para eso ya tenemos las máquinas. Entonces hubo esa cierta emancipación, por eso ya no necesitamos los esclavos, por eso hubo esa gran batalla en la guerra de secesión entre dos visiones del mundo, el mundo industrial, el mundo de los esclavos del del sur de los Estados Unidos, y podía ser que pensábamos que era lo novedoso, lo mejor para la humanidad, esa imposición de la revolución industrial, pero desgraciadamente nos estamos dando cuenta que tiene sus límites, que tiene... La idea que les quiero dar es que
nuestra sociedad se construyó bajo un cierto engaño de que la tecnología siempre nos va a salvar, pero no es cierto. Estamos viviendo pues los últimos rezagos. La gente más pesimista en la materia pues dice que nos queda de este mundo feliz 20, 30 años máximo, antes de que empiecen los primeros colapsos. Porque además del colapso no es que se va a acabar el petróleo y ya se van a parar las máquinas, no. Como hemos basado este mundo, esta economía, bajo el precepto de las energías baratas, simplemente que el barril de petróleo llegue durante 6 meses a $150 el barril, pues va a destrozar toda la economía mundial, ¿no? Y por eso vamos a regresar pues hacia otras formas y por eso tenemos que emancipar, es siempre lo que yo insisto, ¿no? De que vamos a hacer eso, vamos. A lo mejor nos estamos equivocando, no va a ser en 10, 20, 30 años, a lo mejor en 50, pero de que se va a dar, se va a dar. Entonces, mejor que nos preparemos, que regresemos a unas economías locales, a redes más pequeñas y no esperar, en el caso ese, ¿no? Que el turismo sea de Europa, sea de los Estados Unidos o de Canadá, ¿no? A lo mejor desarrollar, pues, el turismo local, eh, crear nuevas leyes para que, como en los países desarrollados en México, tengamos 5 semanas de vacaciones al año y que la gente, pues, vaya a la playa, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero si no emancipamos, si no disminuimos las velocidades, las distancias y la adquisición de productos, pues esto va a acabar mal en definitiva, ¿no? Y además, como que estamos cada vez más dependientes de eso, pues la frustración cada vez es más grande y va a provocar pues que la gente que los capitalistas, pues ellos van a querer seguir su modus vivendi y no van a querer salvar eso y van a preferir la debacle ambiental antes de que muera el capitalismo. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Julio, de verdad, tanto por su ponencia como por este espacio para responder preguntas y atender a la gran mayoría de compañeros que tenían dudas. Esperamos poder contar con su presencia para futuras capacitaciones. De verdad, muchísimas gracias.